Momento que se acerca en cuanto a los Moadim, en cuanto a las festividades de la Torá, que es la festividad de Shavuot. Y obviamente vamos a hablar acerca de los preparativos de esta festividad. Obviamente la festividad anterior, que fue la festividad de Pesach, pudimos tocar precisamente el tema de cumplir esta mitzvah y esta motivación de sentir que nosotros mismos también estamos saliendo, lo mismo que nuestro pueblo, de Mitzrayim, de Egipto. Y esto porque las condiciones del entorno social en la que siempre se ha movido nuestro pueblo, aún cuando han sido diversas, en diversas épocas y por diversos imperios o estados, al final reúne ciertas características semejantes, porque la conducta que ejercen algunos sobre otros, pues siempre va a ser semejante a la naturaleza humana. Entonces tratamos ese tema. Y ahora vamos a pasar a la siguiente festividad, que es la festividad de Shavuot. Vamos a retomar los conceptos, la idea que revisábamos durante la festividad de Pesach y la vamos a traer hacia la festividad de Shavuot, de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, estaremos hablando sobre los preparativos para la festividad de Shavuot, que va a dar inicio ya siendo jueves por la noche. Este jueves por la noche. Voy a comenzar con la lectura de la Torá que está en la Parashat Yitro del libro de Shemot, a partir del capítulo 19, en el versículo 1 en adelante. Leo en la Torá y a continuación explico. En el tercer mes, después de la salida de los Bnei Israel de la tierra de Mitzrayim, en este día llegaron al desierto del Sinai. Partieron de Refidim y llegaron al desierto del Sinai y acamparon en el desierto. Allí acampó Israel frente a la montaña. Moshe ascendió a Elohim y Adonai lo llamó desde la montaña para decir: así dirás a la casa de Jacob y expondrás a los Bnei Israel. Ustedes vieron lo que yo hice a Mitzrayim y que yo los porté sobre alas de águilas y los traje a mí. Y ahora, si escuchan diligentemente mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un tesoro de entre todas las naciones, pues mía es toda la tierra. Pero ustedes serán para mí un reino de ministros y un pueblo santo. Estas son las palabras que hablarás a los Bnei Israel. Moshe vino y convocó a los ancianos del pueblo y les presentó todas estas palabras que Adonai le había encomendado. Todo el pueblo respondió al unísono y dijeron: todo lo que habló Adonai haremos. Y Moshe trajo de vuelta las palabras del pueblo a Adonai. Adonai dijo a Moshe: he aquí que yo vengo a ti en la espesura de la nube, para que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo, y también crean en ti para siempre. Y Moshe relató las palabras del pueblo a Adonai. Adonai dijo a Moshe: ve al pueblo y haz que se preparen hoy y mañana, y que laven sus vestimentas, que estén dispuestos para el tercer día, porque en el tercer día Adonai descenderá a la vista de todo el pueblo sobre la montaña del Sinai. Le fijarás límites alrededor para el pueblo, para decir: guárdense de subir a la montaña o de tocar su borde. Cualquiera que toque la montaña ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, pues ciertamente será apedreado o despeñado. Ya sea bestia o ser humano, no vivirá. Al toque prolongado del corno, entonces podrá subir a la mañana. Bueno, esto es lo que vamos a explicar. Bueno, perdón, me falta un versículo más, 2 versículos más. Moshe descendió de la montaña al pueblo, hizo que el pueblo se preparase y lavaron sus vestimentas. Dijo al pueblo: estén dispuestos para un periodo de 3 días, no se acerquen a mujer alguna. Bueno, esto es lo que vamos a explicar
para que conozcamos de qué manera debemos prepararnos para el momento de Shavuot, que es el tiempo que se acerca. Vamos a recordar que nuestro pueblo ha salido de la tierra de Mitzrayim, en donde permaneció distante de Hakadosh Baruj Hu. Sobre todo porque, de acuerdo a los conceptos que se manejaban en aquellos días, la divinidad, el Dios de cada uno, de cada pueblo, no traspasaba las fronteras, es decir, cada imperio, cada nación, cada región tenía su propio Dios. Este es un concepto que existe en toda la región, y obviamente el pueblo de Israel no está no es ajeno a esta idea, porque está en el entorno. Y aunque efectivamente descendemos de Abraham, Isaac y Jacob, y conocemos que hay un solo Dios, creador del cielo y la tierra, dada la presión del entorno, estos conceptos ya no eran del todo aceptados por el pueblo. Obviamente, sí, algunos, sobre todo de entre los levitas, de acuerdo a la tradición, pero la idea de esto es que la creencia de nuestro pueblo estaba muy limitada. Y finalmente el caos, el sufrimiento y la angustia que he desarrollado, que se maneja en el concepto del tohu, que es el caos, la forma inicial en la que una persona, un colectivo, comienza a vivir hasta poder encontrar su propósito y en el propósito a la divinidad. Entonces comienza con ese tohu, con ese caos. Esa es la situación que se describe para nuestro pueblo mientras estamos en Mitzrayim. Una vez que salimos de Mitzrayim, el texto de la Torah dice, al tercer mes, o sea, ha pasado poco tiempo, el pueblo no ha experimentado la suficiente cercanía con Akadosh Baruj Hu como para poder cambiar sus creencias, su forma de pensamiento. Por eso incluso la Torah aquí menciona que Akadosh Baruj Hu lleva a nuestro pueblo sobre alas de águila, o como alas de águila, es decir, nuestro pueblo es transportado. O sea, no es que el pueblo se proyecte a caminar de forma libre, sino que más bien es llevado, porque todavía carece de la firmeza de saber lo que está haciendo. Entonces, esto es lo que le ocurre a nuestro pueblo, porque precisamente viene del tohu, viene del caos. Todavía hay signos de esa desestabilidad mental, espiritual, emocional dentro de nuestro pueblo, así que se usa esa expresión. Vaya, también por eso la Torah va a explicar que nuestro pueblo es dirigido al Midbar, al desierto, porque el desierto es un lugar carente de todas esas influencias del entorno. De allí que es el único lugar propicio para que podamos recibir lo que se nos ha de entregar en ese tiempo, separado de la influencia del entorno. Esta es la idea que busca la Torá al describir que es llevado nuestro pueblo al desierto, que es llevado sobre alas de águila, y de este modo se entiende entonces que nuestro pueblo es llevado allí para que pueda recibir algo. Este algo que va a recibir está manejado dentro de la tradición que se sabe para nuestro pueblo. Obviamente para aquellos días no existe la Torá,
escrita. Esto vendrá a ser mucho más tarde, hasta los días de Esdras Sofer. Todo lo que se conoce es la Torá oral. O sea, todo conocimiento de la divinidad existe porque se ha comunicado de padres a hijos o de maestros a alumnos. Entonces, eh, sin embargo, ya para entonces se oía de, de la forma en la que Abraham, a la pérdida de Sara, su esposa, le busca esposa para su hijo Isaac. Lo hace a través de su siervo Eliezer, va fuera a Padán Aram, tierra de Sara, para tomar una mujer para que sea esposa para su hijo Isaac. Entonces, este relato que va a describir Moshe Rabenu oralmente a nuestro pueblo era lo que ya se sabía y se oía en aquellos días dentro de nuestro pueblo, que sucederá un momento en que Akadosh Baruj Hu enviará a uno para que libere al pueblo. Esto es el episodio de Ribka siendo traída por Eliezer hacia un lugar donde se va a encontrar Isaac haciendo la tefila, que es precisamente un lugar apartado. Entonces, esto anunciado por la tradición oral en aquellos días tenía que llevarse al cumplimiento. Así que estamos hablando de un concepto matrimonial, de un concepto de pareja. Es que justamente enseña que es la forma de alcanzar plena unidad, como lo describe el libro de Bereshit. Y esto es parte de la tradición oral que era comunicada al pueblo. Entonces, por eso, de algún modo, los ancianos son informados por Moshe porque cuadra, encaja en la tradición oral atendida. Así que se confían del mensaje de Moshe y entonces el pueblo sale y es llevado. Ahora, entonces tenemos esto de el cumplimiento de un pasaje, de un evento de la Torah oral que tiene que ver con el matrimonio, con la unidad. Por eso es que este texto va a mencionar sobre la casa de Israel, la casa de Judá, de Jacob y el pueblo de Israel. Porque de este modo, de acuerdo a lo que dicen nuestros sabios, se hace diferencia entre las mujeres y los hombres. Entonces, porque tiene que ver con esta unidad que sucederá, anunciada en lo que se oye y lo que se sabe de Isaac y de Ribka. Así que llegaron entonces ante este lugar y les ha sido anunciado: así dirás a la casa de Jacob y expondrás a los Bené Israel. Hace esta separación entre hombres y mujeres, de acuerdo a la tradición. Y les dice que precisamente los ha transportado como en alas de águila y les hace saber el nivel de compromiso al cual son llamados. Nivel de compromiso que va en congruencia con el mensaje revelado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque precisamente esto es lo que motiva a Hashem para sacar a nuestro pueblo de Mitzray, cumplirle lo prometido a los patriarcas. Entonces les dice que lo primero es que ellos se conduzcan a la altura de sus ancestros. Ahora, si escuchan diligentemente mi voz y guardan mi pacto,
serán para mí un tesoro entre todas las naciones, pues mía es toda la tierra. Esto es lo que les anuncia Hashem al pueblo. Pero ustedes serán para mí un reino de ministros, Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, y un pueblo santo. Este llamado está a la altura de la vida que llevaron los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Está a esa altura. Entonces está buscando que el pueblo responda al nivel de los ancestros, de los patriarcas. Estas son las palabras que hablarás a los Bnei Israel. Le dice, este es el grado y nivel de compromiso. Entonces Moshe vino y convocó a los ancianos del pueblo y les presentó todas estas palabras que Adonai le había encomendado. Todo el pueblo respondió al unísono y dijeron, todo lo que habló Adonai haremos. Y Moshe trajo de vuelta las palabras del pueblo a Adonai. Entonces, de primera, el pueblo nació a convicción de conducirse de ese modo. Sin embargo, la expresión que ellos usan, de acuerdo a lo que dice la Torá, es todo lo que habló Adonai haremos. Porque el desarrollo espiritual que nuestro pueblo tenía, dado lo aprendido en Mitzrayim, recuerden que ellos apenas están reconectándose con Hashem, conciben la relación con la divinidad, de acuerdo a los conceptos culturales de la época, lo conciben como a un nivel de servicio externo, de servicio exterior. O sea, sacrificios y devociones en un lugar en específico. Este es, a grandes rasgos, la forma de culto que había en aquellos días. Obviamente se asocia esa forma de culto en ellos porque eso es lo que conocen. Esto sucede, por ejemplo, hoy en día, cuando alguien habla de cultos o de la divinidad, lo asocian al concepto actual de culto y de la divinidad y no lo asocian al concepto que se manejaba de donde el autor lo viene trayendo a conocimiento. Entonces, esto pasa porque estamos influenciados por el entorno para tener conceptos e ideas. Entonces, aquí el asunto es que uno debe trasladarse al tiempo y al momento del autor para tener el concepto, o sea, estar en la mente de él, entender lo que él quiso decir. El autor no está pensando en nosotros, en nuestra actualidad, nosotros debemos movernos hacia lo que él, entender su mente. Entonces, esto es lo que, la razón de la respuesta de nuestro pueblo. Y dicen, nosotros haremos. No comprendieron la demanda que Hashem les hace de Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. Sí entienden en el concepto de ser un colectivo, de ser una nación que lo lleve a cabo. Pero no lo conciben como algo interno, algo interior, sino lo hacen a través del concepto de expresarlo exteriormente. Y Abraham, Isaac y Jacob tuvieron a la divinidad es desde su interior. Obviamente es más fácil llegar a una decisión de ese nivel a nivel individual que a nivel del colectivo, porque siempre va a haber diferencias. Luego entonces, Adonai dijo a Moshe, he aquí yo vengo a ti en la espesura de la nube para que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo y también crean en ti para siempre. Y Moshe relató las palabras del pueblo a Adonai. Bueno, este texto es muy importante porque va a revelar el momento en que la autoridad de Moshe se va a poner de manifiesto para todos. Hasta ahora, Moshe lleva un mensaje
Y como este mensaje es congruente al relato antiguo que se conoce de Abraham, Isaac y Jacob, e incluso antes de lo que se oye entre el pueblo y los ancianos, los sabios, entonces han creído, porque comprenden que es un enviado, que es un mensajero. Pero al momento en que ellos van a ver la manifestación divina y surgir de ese sitio la figura de Moshe Rabenu, van a entender que el llamamiento de Moshe se dio desde lo que hoy se conoce como la zarza, del encuentro de la divinidad con Moshe en la zarza ardiente, pero no se quemaba, no se consumía. Así entonces, se dará a conocer la autoridad que Moshe tiene para que a partir de ahora lo que reciba Moshe también será considerado a la par de lo que los ancestros habían recibido. Es decir, alimentará el conocimiento de la recepción de la divinidad, de la revelación de la divinidad ante el pueblo, ante los oyentes. Pero esta expresión no solamente proyecta a Moshe, sino que esto también lanza un mensaje de que en lo sucesivo se continuará este don de la profecía, de la nebuá, hacia otros. Es decir, que también lo mismo recibirán, aunque no en igual nivel, recibirán del mensajes de la voz del cielo. Esto es lo que vamos a llamar como los Nevi'im, los profetas. Por eso vamos a ver que la Torah va a tener continuidad con lo expresado por los profetas. De ahí que tenemos el Tanaj, los Nevi'im y más tarde los Ketuvim. O sea, este texto le da principio, le da origen a este concepto de los Nevi'im, de los profetas. El trabajo y la labor de los profetas es precisamente lo mismo que el de Moshe, revelar la sabiduría y el conocimiento de Akadosh Baruj Hu entre todos, entre todo el pueblo. Es conducir al pueblo a que se mueva al cumplimiento de Mamlech Kohanim Begoy Kadosh, o sea, que se cumpla lo que Hashem ha demandado del pueblo. Porque hasta entonces el pueblo, por su nivel de desarrollo, se concentra en haremos. Mas lo que Hashem exige es Mamlech Kohanim Begoy Kadosh. Entonces va a hacer falta continuamente de estos profetas, de estos Nevi'im, de estos profetas, para que lleven al pueblo a ese grado, a ese nivel. Y obviamente aquí se reconoce la autoridad de Moshe, y que va a dar pie obviamente a la Torah. Adonai dijo a Moshe: ve al pueblo y haz que se preparen hoy y mañana y que laven sus vestimentas. Ahora sí vamos propiamente, después de la extensa introducción a la que yo los llevé, para que podamos entender precisamente el antecedente que nos va a llevar a entender cómo prepararnos para Shavuot y traerlo hasta nuestros días. ¿Qué exigió Hashem en aquel tiempo y cómo hoy es una exigencia para nosotros hoy en día? Aquí comienza diciendo, Hashem le dice a Moshe que laven sus vestimentas y que estén dispuestos para el tercer día,
porque al tercer día Adonai descenderá a la vista de todo el pueblo sobre la montaña del Sinaí. Entonces, esta es la razón también por la cual hoy, haciendo precisamente falta 3 días para poder llegar al momento de Shavuot, tomamos este tiempo especial para explicar sobre los preparativos. Tengamos este antecedente. Entonces, Hashem le habló a Moshe para explicarle que el pueblo debe prepararse lavando sus vestimentas, ¿Qué significa el hecho de lavar sus vestimentas? Bueno, es una práctica, es una costumbre que en aquellos días, cuando se recibiría una visita especial, sobre todo en el contexto de las bodas, recuerde que este es el contexto del que habla el Shavuot, precisamente como se va a recibir a la familia o al siervo que va a llegar a la petición de la chica para las bodas, entonces se pide que se laven los vestidos, porque en la antigüedad no como ahora nosotros generalmente ya tenemos lavadas las vestiduras porque tenemos varias mudas de ropa. En la antigüedad la mayoría tenía una sola prenda, una sola muda, por así decirlo, de ropa, y algunos podían tener dos. En la antigüedad era una sola, así que por el trabajo, por todo, por todo el esfuerzo realizado durante el día y durante varios días que pudiera usada la prenda, esta ya no pudiera estar presentable. Así que se busca que esté presentable la persona y esté preparada para recibir a los invitados que llegarán a casa. En este caso, los que van a llegar a la petición de mano, vamos a decirle así como lo conocemos ahora. Pero cuando estamos hablando del concepto de que vamos a recibir a la divinidad, entonces implica la idea no solo de lavar el cuerpo a manera de estar presentable, de causar una buena impresión a los visitantes, de mostrar lo mejor de uno a los invitados, a los que llegan para la petición de mano. Al ser un concepto de la espiritualidad, impone la idea de que la persona debe tener una conducta apropiada e irreprochable. De la idea, la divinidad se va a presentar. Entonces, acorde a la visita, así deberá ser la integridad con la que se debe presentar la persona. Por eso, cuando Hashem le dice a Moshe, diles a ellos que laven sus vestimentas, es decir, que se preparen para una ocasión especial, viene la presencia más importante de la existencia de visita. Entonces, él juzga no solamente lo exterior, sino también lo interior. Así que estamos hablando de hacer un rito de purificación. Como les decía, el rito de purificación al lavar las vestimentas, dado que se tiene una sola prenda, es precisamente desnudarse y bajar a las aguas vivas, que en las aguas vivas, al tener esta corriente, todos sabíamos que agua corriente es agua limpia, agua estancada es agua sucia, propenso a enfermedades, agua corriente es agua limpia. Uno en verdad se limpia cuando el agua fluye, cuando el agua está viva. Entonces, esa es toda la idea, entendida
de la experiencia que se tiene con el medio, con el entorno. Así que esto implicaba una purificación para las personas. Se purificaban y esto hablaba de una pureza interna, de impurezas que tuviera el alma, también eran limpiadas. Esta es la idea, este es el rito. Obviamente es un trabajo interno que se debe de llevar a cabo para poderlo llevar a un rito, llevar al ritual del lavamiento de los vestidos. Así que habla de un trabajo interno al cual se debe someter en primer lugar la persona para recibir la Torá. Esta práctica, precisamente, cuando hay una petición de bodas, hay un matrimonio en puerta, una unión en puerta, se lleva a cabo la purificación, porque también anuncia, esa misma purificación, anuncia que se va a entrar a una nueva forma de vida. Así como cuando recién nosotros venimos a este mundo, somos recién nacidos, somos lavados, porque estamos entrando a un nuevo mundo y por eso venimos en líquido amniótico. Esta agua resignifica la vida. Y cada que hay un cambio a nivel que tiene que ver con la espiritualidad y con el alma, se repite este rito del lavamiento, de la purificación. Incluso el día de nuestra muerte, nosotros somos lavados y después llevados al sepulcro. O sea, es porque va a haber un cambio bastante importante en nuestro modo de existir. Así se anuncia precisamente la resurrección entre los muertos. Ahora, un nuevo cambio de vida. ¿Por qué? Porque se va a revelar la Torá, que va a producir un nuevo cambio de vida en el individuo, en el pueblo. Lo mismo que un nuevo cambio de vida se va a producir en un par de jóvenes cuando lleguen al matrimonio. Entonces, y debe uno llevar lo mejor de sí a esa nueva vida. Lo que aprendió sí en casa, pero debe llevar lo mejor de sí a esa nueva vida. Y eso es el rito de la purificación. Esa es la intención que hay detrás de ello. Que estén dispuestos para el tercer día, porque al tercer día Adonai descenderá a la vista de todo el pueblo sobre la montaña del Sinai. ¿Está claro? Le fijarás límites alrededor para el pueblo, para decir, guárdense de subir a la montaña o de tocar su borde. Cualquiera que toque la montaña ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, pues ciertamente será apedreado o despeñado, ya sea bestia o ser humano, no vivirá. Al toque prolongado del corno, entonces podrán subir a la montaña. Vamos a recibir la visita de Akadosh Baruj Hu. Entonces, la visita de Akadosh Baruj Hu debe estar regulada. Debe estar regulada porque, dada la inmensidad de la presencia divina, el ser humano no tiene las cualidades para recibir la presencia divina. Por eso advierte que morirá. Porque lo rebasará la magnitud de la presencia divina, rebasará la integridad física, mental, emocional de la persona. Se embotará su juicio, su propia vida se perderá. Bueno, entonces,
como no es esto lo que quiere Akadosh Baruj Hu, indica que se debe poner un límite, un cerco, para que no se atraviese ese cerco. Entonces la gente tenga ese cuidado. Puede que por curiosidad quiera alguno entrar y descubrir de qué se trata la presencia divina. Esto advierte que precisamente no hay capacidad en el ser humano, no hay ninguna capacidad en el ser humano para poder captar la magnitud de la presencia divina, ni siquiera de la que se aproximará al monte Sinai en aquel momento. Por esta razón es que tiene que respetar los límites. Vamos a ver que Moshe sí va a poder estar allí, pero lo vamos a explicar. Ahora, recuerde que Moshe ya creció. El pueblo todavía no. Por esto de haremos. O sea, Moshe Rabenu ha crecido. Vamos a entender por qué. Ahora, el pueblo no se ha desarrollado, así que se le colocan límites. Se le colocan límites para que no atraviese, no cruce. En los límites, precisamente, se explica que no puede contener el ser humano la manifestación de la presencia divina. Aun cuando el propio Moshe recibe la manifestación de la presencia divina, ante una solicitud que Moshe hace, muéstrame tu gloria. Akadosh Baruj Hu le dice a grandes rasgos, ahí hay una peña, hay una hendidura, colócate allí, yo pasaré, mi gloria pasará delante de ti, mas tú verás mi espalda. Esta expresión poética en la forma en la que Moshe recibirá el conocimiento de Akadosh Baruj Hu, su esplendor será revelado a través del concepto de su espalda. Es decir, no le dará el frente, es decir, el rostro, sino le dará el lado opuesto al rostro. O sea, el rostro identifica plenamente a Akadosh Baruj Hu, pero ese no puede ser captado. Entonces, le va a mostrar el lado opuesto al rostro. Esto es lo que los grandes sabios de nuestro pueblo han explicado como la vía de lo negativo para Akadosh Baruj Hu. Es decir, la Torah está escrita en lenguaje humano y cada vez que se defina algo acerca de Akadosh Baruj Hu, de la divinidad, no se debe sino leer como la espalda de él, porque eso es lo que recibió Moshe. Moshe recibió el concepto de la espalda. Aun cuando lo plasme de una forma aparentemente directa para nosotros, él solo ha contemplado su espalda. Por eso es que le decimos la vía de la negativa. O sea, que si la Torah usa una expresión, Dios es santo, Dios es santo, o Dios es bueno, en realidad está mostrando la espalda de Akadosh Baruj Hu para poder tener un poco más de expansión en esta idea ante nosotros. Es buscar el antónimo, lo opuesto de esta palabra de bondad. Por ejemplo, Dios es bueno. Y luego, una vez que tenemos el antónimo, negar el antónimo. Y de este modo tenemos la espalda. Esa es la negación, o sea, el otro lado del rostro. Así que si
el texto nos lleva a Dios es bueno, entonces la bondad es la maldad, el malo. Negamos la maldad, es decir, Dios no es malo. No le afecta esta emoción de la maldad. No se encuentra en él ningún resquicio de maldad. Dios no es malo. O sea, de este modo entendemos el tamaño de la espalda de Akadosh Baruj Hu, que es lo que Moshe nos explicó, que es lo que Moshe plasma. Y para no extenderme mucho acerca de esto, por allí alguna vez revisaremos más estas clases, ya lo he hecho aquí en de YouTube, están clases acerca de la unicidad de Akadosh Baruj Hu o de la existencia de Akadosh Baruj Hu, en donde este tema lo trato un poquito a detalle o con mayor amplitud, tomándonos una hora tal vez para explicar este concepto, más ahora me voy en lo concreto. Si alguno quiere estudiar más y entenderlo, bueno, refiérase a eso, remítase a eso. Aquí la clave es esta palabra que se conoce como Eye Asher Eye. Yo soy el que soy. Yo soy, lo dividimos en dos. Yo soy el quién y el que soy, el qué. Tenemos el quién y el qué para poder entenderlo. Hashem dice ser el quién y yo soy, ella. El que soy, es decir, la sustancia que a él lo describe, lo más cercano a lo que puede captar el entendimiento. Obviamente, el quién, yo soy, es para poder saber a quién nos referimos, y el que soy, el que soy, es la espalda de Akadosh Baruj Hu. Está expresando la espalda de Akadosh Baruj Hu. El que soy es el de su propia esencia, el de su propia existencia. Pero esto, ¿cómo puede revolucionar mi concepto de la divinidad? ¿Qué es lo que tiene en mente Moshe y qué es lo que recibió Moshe al estar en esa hendidura de la peña? O sea, traduciendo rápidamente, esto de el que soy, como la expresión de su espalda nos está diciendo lo que en tu mundo, lo que en tu realidad no puede ser, ese es el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que en tu realidad no puede ser. Esta es la idea que está buscando transmitir Moshe. Hashem nos rebasa. No tenemos en ningún momento la capacidad, ni siquiera la suma de todo el conocimiento, de toda la inteligencia por los que allí se encuentran y por la humanidad entera, puede ser capaz de captar esa existencia porque nosotros estamos configurados a esta realidad. Es la existencia de Akadosh Baruj Hu se sale de la configuración de nuestro sistema, de nuestra realidad. Eso es lo que significa Eye Asher Eye. Yo soy el que soy. Yo soy el que en tu realidad no puede ser. Esto es algo que se debe entender para poder acercarnos a Hashem. Ya teniendo desvelado, o sea, habiéndose retirado ese velo de nuestra mente, ahora sabemos hacia quién nos estamos dirigiendo. Y se puede ahora captar de mejor manera toda referencia que Moshe usa acerca de Akadosh Baruj Hu. Así que en ningún momento lo vamos a captar a Hashem. Pero captaremos su voz, el mensaje.
Aquí es donde la, la Torá va a dar, va a dar un giro provocado por Moshe para que se pueda caminar hacia la posición de aquel tiempo de Moshe, hacia la realidad de Moshe. ¿Por qué Moshe pudo llevar a cabo esto? Dice el texto, guárdense de subir entonces a la montaña. Moshe descendió de la montaña al pueblo, hizo que el pueblo se preparase y lavaron sus vestimentas, es decir, se prepararon interiormente para un nuevo cambio de vida. Sabiendo que iban a ser visitados por Akadosh Baruj Hu, se movieron hacia la integridad, hacia la pureza, y luego luego al respetar los límites, su mente se ha de desarrollar hacia entender ante quién se van a presentar. Estén dispuestos para un periodo de 3 días, no se acerquen a mujer alguna. Este es el giro que viene de Moshe. ¿Por qué sucede este giro? Recuerden, la festividad de Shavuot está vinculada con el matrimonio, está vinculado con Itzhak y Rivka, y me he ido un poco más hasta Adán y Jabá. Él les pide que no se acerquen a mujer alguna. Moshe Rabenu sabemos que se ha distanciado de su esposa, porque precisamente en la parasha de Yitro vendrá y le traerá a su esposa, porque ante la revelación divina, Moshe entiende, capta que es muy importante mantenerse separado de la mujer, pero hay que entenderlo. Hay que entender porque en todo momento Moshe está hablando de forma simbólica. Obviamente hay un hábito físico que lo expresa. Por eso dice que Moshe se separa de su esposa. Recibe la manifestación de la divinidad porque está separado de su mujer. O sea, separado en el sentido de no está cohabitando con ella. No porque cohabitar con la mujer sea impuro, no. Tiene un significado. Y la pareja, cuando Akadosh Baruj Hu hizo al varón y a la mujer, en primer lugar hizo al varón, y este varón se condujo de una forma lógica, de una forma racional ante todo su entorno. Este es Adam Arishon, le colocó nombres a los animales y vivía y atendía en el jardín. Esto es previo a que la mujer fuera creada o fuera hecha, extraída del costado de Adán. Ahora, el ser humano cuando fue hecho, de acuerdo a Bereshit 1, dice varón y mujer los hizo. Es decir, que las dos propiedades, tanto la masculina como la femenina, formaban parte del individuo, del hombre, de Adam Arishon. Esto está hablando de la forma en la que comprendemos esta realidad. Es decir, está hablando de la mente de la persona, del individuo. La mente aún da certeza físicamente, dado que tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Y la neurobiología ha entendido que ciertos aspectos que caracterizan al masculino se mueven en uno de esos hemisferios y ciertos aspectos que caracterizan a lo femenino se mueven en el otro hemisferio. Varón y hembra los hizo, varón y mujer los hizo. Es decir,
cada persona, si es masculino, posee el hemisferio masculino como dominante, pero también tiene una porción de lo femenino en él. Lo mismo pasa con la mujer. La mujer tiene el hemisferio femenino dominante y tiene el hemisferio masculino, pero está bajo sujeción del dominante. Cada individuo está conformado de este modo. Por eso es que dice varón y mujer los hizo. Es decir, nos corresponden ambas características. Cuando la Torah dice separó el costado, separó el que está al lado, nuestro hemisferio, nuestro cerebro, tiene uno al lado del otro, ese es el costado. Habla simbólicamente, no se había hecho una cirugía a cerebro abierto, una trepanación de cráneo, como para poder definir de lo que se está hablando. Sin embargo, por una cuestión simbólica y mítica, está dando a conocer lo que se puede saber con el lenguaje hasta entonces conocido y desarrollado. Hoy en día tenemos la herramienta del lenguaje un poquito más definida para poder expresar estos conceptos, pero en aquellos días estaba más limitado. Ahora, la mujer, entonces, es esta misma característica que anida en el hombre, pero ahora tiene su propio cuerpo, dijo Adam Arishon. Ahora esta es la mujer, hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta es la mujer. Entonces, a partir de allí, el ser humano convive entre la parte más racional y la parte más sensorial, sensitiva. La parte racional es más del varón y la parte más sensorial, sensitiva, es de la mujer. Es una definición mítica, o sea, simbólica. No estamos diciendo todos los hombres y todas las mujeres son así, no. Es simbólico. No busquemos pelear con todo esto. Entonces, buscar entender. Eso sí. Luego, entonces, lo que lleva a la decisión en el cual el ser humano pierde ese equilibrio entre la razón y la emoción, es precisamente porque la emoción tomó control. El fruto fue ingerido por la mujer, es decir, la parte emocional del ser humano se impuso sobre la parte racional. En ese momento juzgamos todo como bien y mal. Ese es el conocimiento de bien y el mal. Porque juzgamos todo desde lo emocional y no desde lo racional. Esa es la inclinación a la cual el hambre surge. Y problemática que vivimos actualmente. No es una cuestión que solo de Adán y Javá. Está hablando de la naturaleza con la que ahora venimos a este mundo, de este caos en el que nos estamos desarrollando inicialmente, pero debemos movernos a más. Entonces, para poder captar la Torah, debemos separarnos de la mujer, es decir, del lado sensorial, del lado emocional, y solamente debemos estar dentro del lado racional. O sea, debemos pensar que esto es una cuestión de la razón, de nuestro entendimiento única y plenamente. Por eso dice, separémonos de ellos. Ahora, por 3 días. Más adelante el texto va a decir que ya los hombres pueden volver a sus tiendas, mas Moshe no. Lo cual significa precisamente que Moshe siempre se mantuvo racional. Al resto del pueblo,
al volver a sus esposas, está hablando de volver a tener, a cohabitar con ellas, es decir, unir otra vez lo emocional y lo sensorial. Pero ya se ha recibido la Torah. Y precisamente esta separación a nivel físico, hablando desde el tema físico de cohabitar el varón con la mujer, de acuerdo a lo que dice la Torah, y el deseo de la mujer será para su marido. La mujer, dado que es receptora y el hombre es el dador, el ánimo y el deseo de ella por tenerlo a él aumentará. Justamente como el hombre está separado de la mujer, el como dador ya debe de estar en primer lugar en la posición de receptor, matan Torah, recibir la Torah, para que después al llegar a su hogar pueda depositar la Torah en ella. Esto es entonces está haciendo una similitud entre la recepción de la Torah como una semilla que se va a alojar en la esposa. Entonces, por eso el hombre tiene que separarse de su mujer. Es lo que dice Moshe. Esto no ha sido de parte del cielo, no es una orden de parte del cielo, es al conocimiento de Moshe. ¿Por qué debemos creer y confiar en Moshe? Porque ya lo anunció a Kadosh Baruj Hu. Entonces, esta idea debe quedar completamente comprendida. La Torah, entonces, es aquello que va a recibir el hombre para depositarlo en la mujer. ¿Qué sucede una vez depositada la semilla de la Torah en el hombre? O sea, la tiene y la lleva a la mujer. ¿Qué sucede? Concepción de vida. O sea, la Torah es la porción de vida recibida del cielo para que dé a luz una nueva vida. ¿Cuál es la nueva vida que se dará a luz? Tohu, caos. Torah es el siguiente punto. Y el tercero ya se lo he dado a conocer, Yemei Mashiach, los días del Mashiach. Tohu, Torah, Yemei Mashiach. 2000 años de Tohu, 2000 años de Torah, 2000 años con el Mashiach. Esto está hablando, la primera etapa de nuestra vida es caótica, es necesario entender que debemos salir del entorno que nos causa el malestar. ¿Cómo lo hacemos? Recibiendo la Torah. Al recibir la Torah en un ambiente ajeno a ese entorno perjudicial, al recibir la Torah tenemos la semilla en nosotros que va a permitir evolucionar a nosotros para la manifestación del Mashiach. La recepción de la Torah y la Torah, el guardar la Torah es decir, almacenar la semilla, va a brotar la nueva simiente, la simiente que Akadosh Baruj Hu pronunció y anunció desde los días de Adán y Javá, la simiente que pisará la cabeza del adversario, del que provocó el desajuste, el caos entre lo sensorial y lo racional. Esto ocurre cuando la Torah es perfectamente recibida y es guardada en nosotros, y entonces va a dar origen a una nueva criatura. Esto es lo que se conoce como Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. Esa es la razón por la cual nosotros debemos estar preparados para la recepción de la Torah en este tiempo de Shavuot. Porque
si no recibimos la Torah, si no guardamos esa semilla, si no sembramos esa semilla, al estar retirados de la mujer deseará, codiciará poder atender a su marido en cuanto lo vea venir. Él, al estar separado de ella, también querrá depositar lo que él ahora contiene sobre sí y llevarlo sobre la mujer. Y entonces nacerá una nueva criatura. Esa es la importancia de poder esperar de la manera correcta los tiempos de Shavuot que se aproximan. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos pasada la fiesta para poder transmitir la siguiente clase. Shalom.